Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a realizar el cálculo de máximos y mínimos de una función de una variable independiente correspondiente a cálculo o análisis 1 de una variable, siendo la función el producto de x por logaritmo natural al cuadrado de x. Este tipo de funciones, que resultan ser el producto de dos funciones donde al menos una de ellas es trascendente, en este caso logarítmica, suelen tener cierto tipo de particularidades que tenemos que tener en consideración a la hora de resolver. Bueno, como sabemos ya de otros ejemplos, a la hora de determinar máximos y mínimos tenemos que empezar calculando la derivada primera de la función, ya que la condición de existencia de los máximos, mínimos y puntos de inflexión con tangente horizontal, es decir, puntos críticos de primera especie, es que la derivada primera en esos puntos, en los valores de x donde estos puntos ocurran, se haga igual a 0. Entonces comenzamos calculando la derivada primera. Como tenemos un producto de funciones, la derivada del producto es la derivada de la primera, que en este caso es x, sería 1, por el segundo factor, que sería este logaritmo cuadrado que va sin derivar, más, siguiendo la regla del producto, el primer factor, la x sin derivar, por la derivada del segundo factor. Todo este factor, al ser una función compuesta, primero derivamos como potencia, baja el 2 por el logaritmo natural de x, que sería la base a la potencia un grado menos, que sería ya 1, logaritmo a la 1, por regla de la cadena, la derivada de la base, que como es un logaritmo es 1 sobre x. Entonces esto que está desarrollado aquí es la derivada primera completa. La reacomodamos y la expresamos de una forma más conveniente. En este caso, bueno, ese 1 es redundante, ya no lo colocamos. Entonces el primer término es logaritmo natural al cuadrado de x, más acá tenemos x por 2, o sea 2x, logaritmo de x, y este 1 sobre x lo podemos ver como un x en el denominador. En este caso, como tenemos una x en el factor del numerador y en el denominador, podemos cancelarla, ¿sí? Y nos queda solamente 2 logaritmos de x en este segundo término. Como tenemos logaritmo, tenemos dos términos, y en ambos términos tenemos el logaritmo, podemos sacarlo como factor común, y nos queda esta forma recuadrada, que es la expresión final en cómo vamos a dejar esta derivada primera, que es logaritmo natural de x, que salió como factor, y adentro nos queda otro logaritmo, porque acá estaba con potencia cuadrada, y acá como solamente teníamos dos logaritmos, nos queda el 2 solo. Entonces esta va a ser la derivada primera de esa función. Y es la que vamos a igualar a 0 para poder determinar los puntos críticos de primera especie, los valores de x a donde ocurren los máximos, mínimos y puntos de inflexión con tangente horizontal, si esta función los tiene. Como tenemos un producto, porque la derivada misma ha quedado con una forma de producto, si nosotros tenemos un producto igualado a 0, recuerden de otros ejemplos que ya hemos desarrollado que sería la forma a por b igual a 0. Y si yo tengo un producto de dos cantidades igualado a 0, esto se hace 0, por ejemplo, si a vale 0, independientemente de lo que valga b, 0 por b va a ser 0. Del otro modo, si b vale 0, independientemente de lo que valga a por 0 también vale 0. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si nosotros simplemente hacemos un despeje, si por ejemplo despejamos a, el b pasa dividiendo, 0 sobre b es 0, se absorbe por el 0 del segundo miembro y nos queda la igualdad a es igual a 0, que es cierta, pero esa no es la única solución de la ecuación, porque si yo paso despejo b y paso dividiendo a, también obtengo, se absorbe 0 sobre a me da 0 y me queda que b es igual a 0, lo cual también es cierto. Entonces no solamente, no nos confiemos en solo despejar uno de los factores, porque nos estamos olvidando de la otra solución. Esto nos muestra que cualquiera de estas dos que nosotros hagamos es correcta, porque ambas forman parte de la solución. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando tengamos un producto de funciones igualado a 0, tenemos que recordar que es una forma compacta de escribir un sistema de ecuaciones donde cada uno de los factores que componen esa ecuación producto está igualado a 0. Eso sería lo que acá simbólicamente representamos como a igual a 0, el primer factor, y b igual a 0, el segundo factor. En nuestro caso tendríamos logaritmo natural de x igual a 0, y el segundo factor sería todo lo que está en el corchete, logaritmo de x más 2 igual a 0. Las dos son ciertas. Yo puedo despejar una u otra, mandando la otra como denominador acá, y como el numerador es 0, me queda el primero, o el que dejé de este lado, igualado a 0. Entonces con cada uno de esos tenemos que proceder, y para cada factor vamos a poder tener una posible raíz y la ecuación se puede resolver. En este caso, para despejar la x, pasamos el logaritmo al otro lado como exponencial natural, entonces nos queda e elevado a lo que había en el otro lado, que era un 0, e a la 0 es 1, entonces x igual a 0 va a ser uno de los valores donde ocurre un punto crítico de primera especie.
En el otro factor, logaritmo natural de x más 2 igual a 0, pasamos este término más 2 restando al otro lado, nos queda logaritmo natural de x igual a menos 2, y acá hacemos un paso similar al anterior, el logaritmo pasa al otro lado como exponencial de base natural, cuyo exponente es lo que estaba en este lado, que es el menos 2. E a la menos 2 es 1 sobre e a la 2, que nos da aproximadamente 0,135 si lo tenemos en cuenta como decimal. Recuerden que e es un número irracional trascendente, o sea que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, pero si tomamos los primeros decimales de este número nos va a dar ese valor. Entonces en estos dos valores vamos a tener puntos críticos de primera especie porque son los dos valores donde se anula la derivada primera. Si la x vale 1, esto se hace 0 y multiplicado a esto me da 0, pero si la x vale e a la menos 2, acá al logaritmo de e a la menos 2 va a ser, se va el logaritmo con la e, me queda menos 2 más 2 es 0, se me anula este corchete y obviamente independientemente de lo que valga acá el producto va a dar 0, o sea que este número también es una raíz de esta expresión, que es la derivada primera igualada a 0 de la función que estamos analizando. Entonces en esos dos valores vamos a tener puntos críticos de primera especie. Para saber si se trata de un máximo, si se trata de un mínimo o si se trata de un punto de inflexión con tangente horizontal, utilizamos como agente discriminante que nos permite determinar y clasificar cada uno de esos puntos, según el que sea, utilizamos como herramienta la derivada segunda. Entonces si nosotros calculamos la derivada segunda, o sea, de la función analizar, volvemos a derivar esta derivada primera para obtener la derivada segunda, y luego evaluamos la derivada segunda en cada uno de los puntos que nos hayan dado raíces de la derivada primera. A este le vamos a llamar x1, el x igual a 1, y a este le vamos a llamar x2, el x igual a e a la menos 2, que es aproximadamente este valor que está aquí. Los vamos a numerar, etiquetar de esa forma para poder referenciarlos. Entonces, haciendo la derivada segunda, volvemos a derivar esta expresión de aquí, de nuevo es un producto. La derivada del primer factor es 1 sobre x, por el segundo factor todo el corchete sin derivar, más el primer factor sin derivar, el logaritmo, por la derivada del segundo factor. El segundo factor es una suma, entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada del logaritmo es 1 sobre x y la derivada de la constante es 0, o sea que nos queda este término que está aquí. Si nosotros lo vemos así, tenemos dos términos, hasta aquí y desde aquí, cada uno de ellos tiene el 1 sobre x como factor que lo podemos extraer, y cuando extraigamos eso, fíjense, nos va a quedar logaritmo de x más 2 más logaritmo de x. Un logaritmo más otro logaritmo iguales van a ser dos logaritmos, entonces nos quedaría en realidad, adentro del paréntesis, nos quedaría 2 logaritmo de x más 2. Nuevamente podemos hacer otro paso de factor común, ya que en estos dos términos tenemos la constante 2 que se repite en estos dos términos. Entonces yo ya se los hice de una y saqué también el 2 y por eso queda acá arriba. Entonces la forma final de nuestra derivada segunda es 2 sobre x, factor de, me queda el logaritmo adentro y acá como saqué el 2 me queda un 1. Entonces esta va a ser nuestra derivada segunda. Si ahora nosotros a esta derivada segunda la evaluamos en cada uno de los valores previos que obtuvimos, llamémosle x1 y x2, que nos hacían el 0, las raíces de la derivada primera, entonces eran puntos críticos de primera especie, según el resultado que me dé esa evaluación de esos valores de x en la derivada segunda, yo podré concluir que se trata de un mínimo, de un máximo, de un punto de inflexión. Recuerden que si la derivada segunda en un punto crítico podía tener un número real, así que podía tener, le voy a poner acá x sub i para referenciar a cualquiera de los valores que nos haya dado los ceros de la derivada primera, y teníamos tres posibilidades. Que nos diese mayor a 0, entonces era un mínimo, que el valor nos diese menor a 0, entonces nos diese negativo, entonces era un máximo, o que nos diese 0, en cuyo caso se trata de un punto de inflexión con tangente horizontal. Recuerden que esas eran las tres posibles resultados que obteníamos al evaluar la derivada segunda en cada una de las raíces de la derivada primera. Entonces con eso podíamos clasificar los puntos según su naturaleza. En este caso empleamos eso. Entonces si evaluamos esta derivada segunda en lo que hemos llamado x1, que es la x igual a 1, bueno, nos queda 2 sobre 1 por logaritmo natural de 1 más 1. 2 sobre 1 es 2, logaritmo natural de 1 es 0, acuérdense. 0 más 1 es 1, 2 por 1 es 2. Como nos da un valor, básicamente en esta evaluación lo que nos interesa, recuerden que no es tanto el valor, sino ya darnos cuenta del signo. Como esto, bueno, en este caso ya hemos calculado el valor que es 2, es mayor a 0, entonces se está cumpliendo esto de aquí, se trata de un mínimo local. Entonces la función que estamos analizando originalmente, x por logaritmo natural al cuadrado de x, en x igual a 1 presenta un mínimo.
Del mismo modo, si hacemos para el otro valor que habíamos determinado, que es e a la menos 2, evaluamos entonces las x de la derivada segunda en e igual a menos 2, nos queda 2 sobre e a la menos 2 por logaritmo natural de e a la menos 2. Acuérdense que acá el logaritmo se iría con la e y nos queda menos 2 más 1, que es menos 1, el resultado de todo este corchete. Y esto que está acá es un número positivo, porque e a la menos 2 es positivo, y más por menos me va a dar menos, entonces me queda menos 2 sobre e a la menos 2, que lo que nos interesa más que el valor exacto es saber que su signo es negativo y al ser menor a 0 quiere decir que en ese valor la función está presentando un máximo local. Entonces de esta forma hemos determinado los extremos relativos de esta función, máximo, mínimo, punto de inflexión. En este caso presenta puntos solamente de primera especie, un mínimo en x igual a 1 y un máximo en x igual a e a la menos 2, que es aproximadamente 0,135. Si ahora vamos y hacemos el gráfico, podemos comprobar entonces los resultados que hemos calculado analíticamente. En este caso yo utilicé la aplicación foodplot.com, que es una aplicación online que les permite a ustedes hacer gráficas de funciones, y esta sería la curva que corresponde a la función y igual a x por logaritmo natural al cuadrado de x, la que hemos estado analizando y hemos determinado los extremos de esta función. Vimos que en 1 teníamos un mínimo local, que lo vemos aquí en el gráfico, y que en e a la menos 2, que era aproximadamente este valor que podemos interpolar aquí, que es, fíjense que acá en la escala tenemos un cuadradito es 0,5, un medio, otro 0,5, acá tenemos el 1, entonces acá estamos en este valor que sería e a la menos 2, que habíamos visto que era aproximadamente igual a 0,135. Vemos que concuerda con esta escala que utilizó acá la herramienta de graficación. Entonces podemos apreciar que efectivamente en este valor ahí tenemos el máximo local que posee la función. Entonces hemos comprobado que efectivamente este sería el eje x, este sería el eje y, hemos calculado en forma correcta los valores extremos de esta función empleando la derivada primera para obtener igual a 0 los valores de x en los cuales ocurren los puntos extremos de primera especie, y la derivada segunda como un agente discriminante, como un clasificador que me permite decir para cada uno de esos valores donde ocurren valores extremos qué tipo de valor o punto extremo son, si son un máximo, si son un mínimo, si son un punto de inflexión.